Ideas, sueños, aspiraciones no son lo mismo a metas, objetivos y planes. Para que una meta sea efectivamente una meta, debe de cumplir ciertas características. Por ejemplo, debe de ser específica, debe de ser medible, debe de ser factible, realista y a la vez debe de cumplir un tiempo, es decir, cuándo deseamos realizar esa meta. Yo soy Ana Vilés y estoy con Armando Sigüenza en este espacio Opinando con Armando. Este día, Armando, quiero comenzar con una bonita historia que he tenido la oportunidad de conocer bastante de cerca. Y es oportuna cuando hablamos de metas y objetivos. Una niña que se llama Little Flower. Esta niña perdió a sus padres con escasos 2 años. Quedó en una situación bastante vulnerable, conociendo las situaciones de nuestros pueblos latinoamericanos. Pero al cabo de un tiempo, esta niña logró tener cierta estabilidad con la que creció una buena parte de su niñez. Al llegar a su adolescencia, esta niña se vuelve a enfrentar con esa vulnerabilidad con la que enfrentó sus primeros años de vida. Y nuevamente conoció el miedo, conoció la inseguridad y conoció todos esos factores que son muy fáciles de que cualquier persona pueda coger caminos equivocados, porque la falta de orientación, por el abuso físico, psicológico que sufría, por todos esos aspectos, esta niña, esta jovencita ya ahora, no tenía un ambiente propicio para que se pudiera desarrollar. Sin embargo, quiero destacar ciertas cualidades de ella. Y es que me recuerdo también un libro del doctor Dyer. Este libro se llama Ahora sé. Ahora sé por qué tuve que vivir lo que tuve que vivir, dice él en su libro. Y esto lo aplico muy bien a la historia de Little Flower, porque ella vivió situaciones bastante traumáticas, bastante difíciles, pero eso mismo le dio una fortaleza interior que admiraba. Ella misma se admiraba de esa fortaleza. La forma en la que ella veía las cosas no era igual a la forma que las demás personas la veían. La forma de enfrentar la vida era un poco diferente a lo que las demás personas lo harían, lo hacen. Entonces ella misma se sintió que podía sacar ventaja de todas esas malas circunstancias o momentos difíciles. Y por ejemplo, leía que ella decía que cuando iba creciendo ya no se enfocaba en el hecho que no había tenido padres, en el hecho que le faltaban los padres, sino que se enfocaba en lo agradecida que estaba por la circunstancia que estaba viviendo en ese momento. Es decir, que logró desarrollar esa capacidad de ver las bondades dentro de todas esas dificultades. Y entonces aquí me llama a mí la atención este rol que ella juega en su propia vida. No juega el rol de víctima, sino que juega el rol de protagonista. Y desde ese punto, desde el protagonismo, ella se empodera de su vida
Y con escasos años y con toda esa circunstancia y todos esos hechos traumáticos que ella vivió, logró sobrepasarlos. Fueron momentos muy difíciles, pero logró sobrepasarlos. Y, y, y esto es hasta su adolescencia. Luego sigue su edad adulta, donde sigue enfrentando muchas dificultades porque ve enfrentar la vida por ella sola, porque no había otra persona que le apoyara y le empujara a, a lograr metas, pero sin embargo ella logró plantearse metas porque también logró conocer a esa esencia y esa grandeza que tenía dentro de sí. Creo que tú y yo conocemos muy bien esa historia y quisiera que continuaras platicándome acerca de Little Flower. Bueno, es muy, muy importante resaltar la valentía, la determinación con que esta niña enfrentó su situación y cómo superó todas las barreras que se le presentaron en la vida y buscó como una alternativa de solución el dedicarse al estudio, a prepararse y como tú decías, empoderarse y no dejarse derrotar por las circunstancias que fueron realmente muy, pero muy difíciles. Ya a su edad, después de pasar la adolescencia, esta niña emigró hacia un país desarrollado, a un país de primer mundo, porque esta niña eh, viene de un país subdesarrollado, en vías de desarrollo. Y con aquella idea que tiene la mayoría, pienso, de emigrantes o inmigrantes, de que en los países desarrollados todo es fácil. Y por obra de magia se van a lograr todas las metas. Y cuando llega a ese país, se enfrenta con barreras mucho más grandes de las que quizás que las que había tenido. La barrera del idioma, un idioma diferente que no dominaba, que no poco conocía. La barrera de la cultura, un impacto fuerte en la población inmigrante. Y la barrera de la discriminación. Pero en vez de doblegarse, y aún a pesar de que le costó noches, días de lágrimas, de llanto, decide de nuevo echar mano de su valor y enfrentarse y superar esas barreras, pero no fue tan fácil. Porque en cuestiones de trabajo, en cuestiones de estudio, las instituciones le dijeron no, no se puede. Tenía que empezar desde lo más bajo, como se cree que deben empezar los inmigrantes, refiriéndome a cuestiones laborales. Y las puertas se cierran para oportunidades de crecimiento. Pero esta niña no se quedó de brazos cruzados y buscó una rendija por donde filtrarse y lo hizo. Y empezó trabajando pues sí, con sueldo mínimo y todo, pero a la par empezó a llevar sus estudios, aún sabiendo que en ese momento el sistema educativo no se lo aceptaba, no se lo iba a evaluar positivamente, pero no le importó, ella siguió. Y para no hacer largo la historia, logra su meta primera, que era salir con un título universitario
logra dominar el idioma y logra su primera meta. Luego sigue adelante, empieza a buscar oportunidades nuevas de trabajo ya con su profesión y logra igualmente en la misma institución donde estudió ubicarse y empezar a desarrollarse. Y puedo decirte que en este momento se encuentra preparándose más, pero al llegar a esa meta, cumplir su meta de trabajo, cumplir su meta de estudios, se da cuenta que eso no es el verdadero éxito. Y esta niña ahora tiene la ilusión y ha empezado a trabajar en ver cómo devolver eso que la sociedad le ha dado, cómo devolver en ayuda al prójimo. Porque esa es ahora la meta grande que ella está buscando. Eso es valioso en una persona. Eso es lo más grande que yo puedo admirar en un ser humano, que no solo piense en sí, sino que piense en cómo ayudar, cómo servir a los demás. Y es interesante toda esta historia de esta pequeña niña y cómo, y ver el desarrollo y ver todos esos pasos que ha llevado hasta conseguir lo que tanto anhelaba. Y como tú bien lo decías, en realidad las metas no son el fin de nuestra vida, sino que son parte importante de cada una de las etapas de nuestra vida. Pero en realidad el fin de nuestra vida es el vivir una vida de satisfacción, de alegría, es el vivir extasiados por el hecho de vivir. Ahora, las metas y los objetivos son importantes. Y así como decía al inicio, para que nosotros tengamos metas y objetivos reales, tenemos que hacer que sean de esa forma. Es decir, tiene que cumplir ciertas características. Como lo decía, debe de ser específica. Es decir, si yo tengo la intención o la idea de que quisiera aumentar mis ingresos, eso no es una meta. Decir, quiero aumentar mis ingresos. Tiene que ser específico. Ajá. ¿Cuánto la quiere incrementar para comenzar, verdad? ¿Y cuál es la intención de hacerlo, verdad? ¿En qué le va a beneficiar? Entonces, debe de ser específica. Debe de ser medible. Es decir, puedo decir al final del año, ¿logré o no logré mi meta? ¿En qué porcentaje la logré? ¿En el 50, en el 70 o en el 100%? Tiene que ser medible. Tiene que ser también factible. Es decir, ¿es factible que yo aumente mis ingresos en este periodo? ¿Es realista que sea así? Y además, tiene que llevar un tiempo. De acá a acá, en un año, por ejemplo, esta es mi meta y tengo que ir evaluando esa meta. A partir de esto, yo puedo hacer un plan de acción. ¿Cómo voy a lograr esta meta? Y luego evaluar, echar a andar ese plan y evaluarlo. Decir, a ver, ¿cuánto me ha funcionado todas las herramientas y todo lo que he puesto a disposición para lograr esa meta? Y luego, por supuesto, celebrar al final del periodo si yo lo he logrado. Esa sería, desde mi punto de vista, una buena forma para plantearnos objetivos y metas. Luego me parece a mí bastante importante el tomar en cuenta las reglas para para la consecución de metas. ¿Nos podías abonar con
con la primera regla. Sí, fíjate que es importante saber que hay muchas personas, y quizás una inmensa mayoría, que llevan su vida a la deriva, sin ningún objetivo. Pero también hay personas que aparentemente han logrado sus metas, han logrado sus objetivos, han alcanzado el éxito en la vida. Pero cuando tienes la oportunidad de profundizar en sus vidas, te das cuenta que no han alcanzado la verdadera meta ni el éxito verdadero, sino que simplemente han alcanzado éxito probablemente en los negocios, en acumular un capital, pero no han alcanzado realmente una meta que les genere esa satisfacción interna. Entonces, es importantísimo tener en cuenta la primera meta en la vida es saber fijarse la meta. Esa es la primera regla. Fijarse la verdadera meta, el verdadero objetivo. Esa es la primera regla. Luego podemos decir que la segunda regla sería la educación, porque la educación es la que nos garantizaría el que podamos alcanzar esas metas. Una vez yo le decía a una persona, puede ser que hayan otros caminos para alcanzar lo que tú quieras, pero yo solo he experimentado la educación. Si tú tienes otra forma de lograr tus objetivos, adelante. Pero educación es la que yo te diría que te va a garantizar un futuro menos angustioso y menos agobiado. Puede ser académica o puede ser de cualquier tipo de instrucción. Cualquiera que te ayude a contribuir o a garantizar que vas a alcanzar esas metas planteadas. Pero debe de también cumplir ciertas características. Es decir, yo debo de estar consciente, darme cuenta que lo necesito, darme cuenta que necesito educación, ya sea académica o de algún tipo de instrucción, como lo dije, necesito. Luego, pues debo de buscar cómo obtenerla, de dónde obtenerla, cuáles van a ser mis mejores recursos para poder alcanzarla. Y por último, debo de tener esa consistencia. Debo de estar siempre fija en que la educación no se acaba con obtener un título. La educación es continua y eso significa que debo de mantenerme constantemente leyendo. Yo no me voy a cansar de decir que la lectura es uno de los hábitos que más contribuye a nuestro desarrollo personal y a nuestro desarrollo profesional. Pero tan importante como la educación y la formación para un oficio es la tercera meta. La tercera meta es la buena salud, tener buena salud. Porque podemos tener ya fijada la meta correcta. Buena educación, pero se necesita buena salud
para poder llevar a cabo el alcanzar esa meta. ¿Y en qué consiste? Porque como dice un gran pensador, somos lo que comemos. En lo físico somos lo que comemos. Y por lo tanto, es importante tener una dieta balanceada. Es importante no descuidar la alimentación. Es importante el ejercicio, porque como bien se dice, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, el cuerpo para estar sano necesita del ejercicio y a su vez el ejercicio ayuda a la sanidad mental. Otra cosa importante es el dormir, el descanso y el alimentar también la mente, cuidarse de la salud mental. Eso es importantísimo para alcanzar una meta, tener buena salud física y buena salud mental. Esa es la tercera meta. ¿Podrías hablarnos tú de la cuarta meta? Eso nos trae a mantener ese empuje, a mantener esa ilusión, ese ánimo de conseguir lo que efectivamente nos hemos planteado. Si tenemos los 3 anteriores y tenemos ese ánimo, pues hombre, creo que estamos a la mitad del camino para lograr vivir una vida más satisfactoria. ¿Qué me dices tú de la siguiente? Bueno, si el empuje Ujú. es tan importante para alcanzar nuestras metas, el ingenio, que es la quinta meta, lo es igualmente importante. El ingenio, que por supuesto incluye intuición, creatividad, ¿verdad? Y cómo enfrentar los peligros, los obstáculos, los problemas que nos presenta la vida. Se necesita ingenio. Como podemos darnos cuenta en este momento, que estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial. Miles de empresas en todo el mundo se han venido abajo. Y las que han subsistido y que incluso están teniendo beneficios es porque sus dirigentes han ocupado el ingenio y se han reinventado para salir adelante, usando la tecnología, pero sobre todo esa creatividad para poder buscar las salidas a esta situación de la pandemia, que como te digo, pues ha sido un impacto fuerte en la economía y que ha tenido muchas empresas, la mayoría, que cambiar su forma de producción. En fin, es importante el ingenio como la quinta meta que debemos de poner en práctica para alcanzar nuestras metas. Y no olvidemos de algo muy importante, que es la constancia, la perseverancia, porque podemos tener buenas metas, buenas intenciones, buenísima educación, podemos ser creativos, pero si no somos constantes y perseverantes, no vamos a alcanzar esas metas. Y yo quiero en esto llamar un poquito la atención que hay muchas personas que se desaniman cuando ven que el tiempo para lograr esa meta son 3 años, 4 años, incluso 10 años. Pero, ¿qué piensas hacer en esos 4, 3 o 10 años? Vas a vivirlos de todas formas si Dios te concede el privilegio de seguir en esta vida. Entonces, ¿qué vas a perder? Se ve grande el número del mi presente, del ahora al futuro, pero es que en realidad solo estamos viviendo el ahora. Y por ahora
esto es lo que yo estoy haciendo para proyectarme en un futuro. Pero lo importante es verme que con el ahora estoy contribuyendo al futuro. Entonces, la constancia es una cosa tan importante para la consecución de las metas. O sea, si esta meta, la sexta meta, que es la perseverancia y la tenacidad, la constancia, como tú lo has dicho, es importantísima. Fíjate que hay un aspecto, o mejor dicho, el último paso, que es el más importante en nuestras metas, en el logro de nuestras metas, en alcanzar el verdadero objetivo. Porque, como decía, nos enfocamos en metas puramente materiales, pero nos olvidamos de que nosotros somos una creación dualista. Somos cuerpo y somos espíritu, alma o como le quieras llamar. Y nos olvidamos de esa parte. La séptima meta, la meta número 7, es conectarse con esa fuente de vida. Conectarse con ese ser superior. Algunos le llaman naturaleza, otros le llaman energía. Yo le llamo Dios como un ser supremo. Es importantísimo. Y ahí quiero hacer alusión a una parte de los 10 mandamientos. Y es el primer mandamiento que hasta este momento creo que una gran mayoría de personas, por confundirlo con la religión, no ha podido llegar a la profundidad de ese mandamiento que dice amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahí está el detalle. Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué indica eso? Que primero debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, porque somos una creación divina de ese ser supremo. Y al amarnos a nosotros mismos, tendremos la capacidad de amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo se practica el amor al prójimo? Pues es sirviendo, porque tenemos que saber que nuestra felicidad, que nuestra armonía, solo la podremos lograr a través de servir al semejante. Y sirviendo al semejante encontramos a Dios. Y la mejor manera de demostrar ese gran amor por ese ser creador es amándonos, viviendo una vida de armonía, de alegría, de gratitud y sirviendo al semejante. Eso es lo importante. Pero es que esta humanidad está llena de odio, está llena de envidia, está llena de insatisfacciones, está llena de competencias, está llena de tanta basura. La sociedad se ha confundido y la religión no ha sido capaz de orientar a las personas a ese verdadero amor a Dios, que es el amor hacia uno mismo. Y que la felicidad del ser humano solo se alcanza a través del amor al prójimo, que se demuestra con servicio, que se demuestra con alegría por el éxito ajeno, que se demuestra en esa disposición genuina de servirle no solo a nuestra familia, sino a todos nuestros hermanos, que son todos los seres humanos.
Esa es la séptima meta, que debería de ser la primera. Y por eso decía al principio que la meta principal es fijarse la meta correcta. Y la meta correcta es la primera, que es establecer contacto con ese ser superior que nos ha dado el mayor regalo, que es nuestra vida. Con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias, Armando. Una bonita tarde que hemos tenido, una bonita plática. Gracias y esperamos a todos los que nos escuchan. Nos esperamos el próximo viernes en una nueva plática con Armando y Ana. Bueno. Gracias.